Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Por la Derecha. Soy su amiga y abogada Lucelena López Rodea y el día de hoy les tenemos preparado un programa sumamente interesante y útil para todos ustedes acerca de las violaciones más comunes a los derechos de los trabajadores y vamos a conocer cuál es su respectiva resolución. Hemos realizado una serie de investigaciones acerca de los problemas con los que los trabajadores más comúnmente se enfrentan y para ello el día de hoy tengo como invitada a la maestra Fernanda Muñoz González. Muchísimas gracias, maestra Fernanda Muñoz González, por haber aceptado la invitación de Anesma Networks y estar con nosotros en este tema sumamente importante para todas las trabajadoras y los trabajadores. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes y ojalá todas las dudas se puedan resolver y queden muy claras. Muchísimas gracias, maestra Fernanda Muñoz. Pues para que sepan también, la maestra Fernanda Muñoz, ella es abogada y cuenta con una maestría en Derecho del Trabajo cuenta con una maestría en Derecho Laboral y también cuenta con una especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. Asimismo, cuenta con un diplomado en Derecho Colectivo del Trabajo y Sindicalismo. Ella actualmente es actuaria judicial en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y también ha sido docente universitaria en diferentes instituciones y ha impartido diferentes materias como el derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo, procesal laboral, constitucional y medios alternativos de solución de controversia. Muchísimas gracias, maestra Fernanda Muñoz, nuevamente. Maestra Fernanda Muñoz, primero que nada, y de acuerdo a esta investigación pues que realizamos y de las situaciones más comunes con las que notamos que los trabajadores se encuentran, por ejemplo, acerca del despido injustificado. Hay muchas dudas de la gente acerca de los tiempos, por ejemplo, cuando sucede este despido injustificado, ¿cuánto tiempo las personas tienen para iniciar algún procedimiento correspondiente y qué es lo que pudieran hacer? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Ok, bueno, el tiempo se conoce como 2 meses, sí, pero es muy importante contemplar lo siguiente. Son 2 meses, pero debemos entender que en materia laboral cada mes tiene 30 días, por lo que ellos tienen 60 días para presentar la demanda. Pero estos 60 días no son días naturales, son días hábiles, por lo que posiblemente se vaya a cruzar sábado y domingo, se puede llegar a cruzar unas vacaciones, sí, o se puede llegar a cruzar que el tribunal también se encuentre en vacaciones. Entonces, eso podría hacer que sea más amplio el tiempo de esos 60 días. Entonces, muchas veces llega a pasar que los trabajadores y las empresas les dan largas en decir, mañana lo checamos, y ellos ya perdieron el trabajo. O sea, ellos ya no son parte de la fuente del empleo. Así es. Y lo que hacen es hacer más tarde el tiempo para que ellos puedan demandar y evidentemente se les pasan los 60 días y ellos ya no pudieron demandar. Entonces, pues lo más recomendable es, así como pierden la fuente del empleo, conseguir un abogado y poder presentar su demanda. Lo más pronto posible en este caso, como bien comentas, que tienen estos 60 días hábiles. Sí. Ok, ahora, en este sentido, maestra Fernanda Muñoz, ¿a dónde las trabajadoras, los trabajadores tendrían que acudir para iniciar este procedimiento por ese despido injustificado? Bueno, muchas personas lo que hacen es presentarse en la Profedet, en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, donde tienen abogados que son gratuitos, que son defensores públicos. Muy bien. En la materia laboral se les llaman procuradores. Ellos tienen la facultad de tener como una entrevista pre-demanda con el patrón para poder si pueden solucionarlo de una manera no judicial. De esta manera ellos podrían hacer las cosas con mayor celeridad. En el caso de que no haya celeridad, pues obviamente se presenta la demanda.
La demanda se presentaría en la Junta Local o en la Junta Federal, sea la materia de la fuente del empleo, o ya en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, sería en el tribunal, que es pues una figura totalmente diferente. Pero en este caso tienen la opción de utilizar un abogado de oficio, que obviamente deben de contemplar que son muchos los casos que llevan un abogado de oficio, es muchísimo trabajo lo que llevan ellos y deben de entender que evidentemente no es que no sean eficaces, sino simplemente que tienen muchos casos a diferencia de un despacho privado, que posiblemente a lo mucho tengan, decir, uff, tienen muchísimos, tienen 200, Sí. pero un defensor público posiblemente tenga 500, 800 expedientes él solito. Entonces es cuestión de observar sobre si lo que tú quieres es economizar dinero, tal vez no vas a economizar tiempo, pero si quieres economizar tiempo, no vas a economizar dinero. Muy importante estas recomendaciones que nos haces. Es bien importante que ustedes tomen nota de esto acerca de que se pudieran dirigir a esta Procuraduría para la Defensa de los Trabajadores, pero tomando en cuenta estas circunstancias que son demasiados casos que los procuradores, como lo comenta la maestra Fernanda Muñoz, es decir, los abogados defensores públicos, llevan una cantidad de casos impresionante y hay que ponderar esta situación de economía de tiempo o en cuestión dinero. Muchas gracias, maestra Fernanda Muñoz. Ahora, con relación a si se me pasa a mí el tiempo, esos 60 días, ¿ya no podría entonces en este sentido iniciar un procedimiento? Podría iniciarlo, porque la naturaleza de la materia laboral es social, es decir, su objeto es apoyar a los trabajadores. Se puede presentar, es decir, aquí no es como en la materia mercantil o en la materia civil donde te dicen, y ¿sabes qué? Se te pasó el tiempo. Te la van a recibir por la misma materia. Puede pegar que el abogado del patrón no se dé cuenta y ya le metieron el gol. Ok. Pero, o sea, existe el gran riesgo que evidentemente el abogado se dé cuenta y le diga, ¿sabes qué? O sea, ya pasaron los 60 días, ya pasó su término y pues bueno, se les fue la onda y esto ya no tiene materia. Sí. Entonces puede existir la posibilidad, lo pueden presentar, pero digo, el riesgo es muy alto porque evidentemente los abogados patronales considero que es una de las principales cosas que observan. ¿Cuándo fue separado de la fuente del empleo del trabajador? ¿Está en tiempo o no está en tiempo? Okay. Es como algo principal. Muy importante entonces tomar en cuenta el término de los 60 días que tendríamos para iniciar un procedimiento. Ahora, parte de las preguntas de la gente y que notamos que es muy común, en el dado caso de que si hay un despido injustificado, ¿tendrían derecho a una liquidación? Sí. Un trabajador cuando es separado de la fuente del empleo de una manera injustificada, sí, tiene derecho a lo proporcional de su aguinaldo, lo proporcional de sus vacaciones, proporcional de la prima de vacaciones, el salario que están, es decir, el devengado, es decir, si llevan a la mitad de la quincena o la quincena entera, tienen derecho a su quincena correspondiente. Y muchas veces se contempla que de indemnización constitucional deberías de pagarse 20 días por... la indemnización constitucional son 3 meses de salario. No integrado, sino el salario base. ¿Ok? Pero la realidad es que vamos a hablar de las cosas reales, de lo que sucede día a día. Sí. Las empresas nunca pagan los 3 meses. Es rarísima la empresa. Diríamos, mira qué buen patrón, uy, maravilloso. 1 entre 100. Casi no se pagan los 3 meses. Usualmente, tanto en junta como en alguna plática conciliatoria que no sea judicializada, sería mes y medio, usualmente. Tanto por bolsillo del patrón como por la celeridad del trabajador, porque evidentemente cada momento que va pasando es una merma para el trabajador. Así es. Así es, muy bien, muy importante esto, que todos ustedes sepan que si se da un despido injustificado, efectivamente tienen derecho a esa liquidación. Ahora, ¿en cuánto tiempo, maestra Fernanda Muñoz, debería el patrón pagar esa indemnización, esa liquidación? Bueno, si nosotros lo vemos lo que debería de ser, sí, pues en el momento en el que le dices al trabajador, ¿sabes qué? Gracias por participar,
pero ya no necesitamos tus servicios por motivo tal A, B, C, D, J. Sí. Se le debe de entregar una kit de baja, o sea, kit de baja es decir que obviamente ellos, pues básicamente manejan el hecho de que están recibiendo su finiquito, están, pues no pretenden demandar porque están conforme con la situación, y en ese momento se les debería de hacer la entrega de su pago. Okay. Ahora, eso es en cuanto al beneficio del trabajador. Existe en otros lugares donde te dicen, ¿sabes qué? Hasta la quincena se te paga o hasta el siguiente mes se te paga, pero pues es parte de lo que les comentaba, o sea, te van diciendo la siguiente quincena y de repente te das cuenta que ya pasaron 3 meses. Y pues te están dejando en un estado de indefensión. Punto número 1. Punto número 2. En la materia laboral conocemos una magna del derecho que se dice, quien paga mal, paga 2 veces. La mejor manera de dar de baja a un trabajador es ante la Junta, ante la Junta o ante los juzgados, ahora los juzgados laborales. ¿Para qué? Para que la autoridad dé fe de que lo está dando de baja de la manera correcta y conforme a derecho. Porque puede ser que tú le pagues. Muchas veces hay muchos patrones que se le hace muy fácil liquidar al trabajador y darle el dinero en mano sin haber recibido una firma de por medio o un acuerdo de por medio. Y pues el trabajador así con su dinerito en mano puede ir a demandar al patrón. Y como no hay un antecedente de que se le pagó, lo vuelven a demandar. Y pues bueno, tiene que volver a pagar. El que paga mal, paga 2 veces. Muy importante esto, entonces. Ahora, con relación a, en el dado caso de que me den un monto menor a lo que yo tenía derecho de esa liquidación, ¿yo podría demandar también eso? Sí, porque pues bueno, son tus derechos. Los derechos laborales son irrenunciables. O sea, uno no puede renunciar a su salario, no puede renunciar a sus prestaciones, no puede renunciar pues a sus derechos. Muy bien. Pero la cosa es, no lo firmen. O sea, si te tienen que dar 5 pesos, si te están dando 1 peso, si tú lo estás firmando, eso es un acto de consentimiento. Estás consintiendo tu peso. Entonces, si tú no quieres recibir el peso y tú consideras que tienes derecho a 5 pesos, obviamente también al final les voy a explicar una cuestión. Pues simplemente no lo firmas. Pero ahora, muchos trabajadores, tengo que ser muy sincera, muchos trabajadores no sé de dónde sacan sus cuantificaciones, pero sacan unas cuantificaciones mágicas que digo, bueno, yo quisiera tu empleo, en verdad. O sea, tienen un salario, tal vez el salario base es mínimo, y quieren unas cuantificaciones de 80,000 pesos cuando nada más trabajaron medio mes. Ok. Entonces, sí tener conciencia de la cuantificación real, sí tener conciencia de que lo que tú quieres es lo justo que debes de recibir de conformidad a tu salario, no de, es que yo considero que yo valgo millones. Pues sí, o sea, nosotros sabemos que mamá y papá nos meten ideas de que valemos millones. Sí. Pero vamos a pegarnos a la realidad jurídica y laboral. Y también una cuestión muy importante. Con la pandemia, post-pandemia, muchas empresas quebraron. Muchas empresas tuvieron que cerrar porque ya no podían mantener a los empleados ni la fuente del empleo. Lo que hacían es que, pues evidentemente les intentaban dar lo que correspondía a cada uno, pero pues era la empresa entera. Sí. Muchas empresas tuvieron que estar pagando con vehículos, con máquinas, con impresoras, lo cual no debería de ser, pero pues no había más dinero. Mucha gente decidía, no, yo merezco más y no te lo voy a recibir. Ok, estás en tu derecho. La cuestión es que ya no va a existir la empresa. La empresa, cuando tú demandes que va a ser en mes y medio, en lo que entra la demanda, en lo que se presenta la demanda en la junta la radica, lo pasa a la junta, lo acuerdan, bla, 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 todo lo que tiene que pasar. Ya pasó 1 año, la empresa no existe y tu asunto es incobrable. ¿A quién le vas a cobrar? Ya no existe. Entonces también hay que observar la posibilidad. Obviamente si trabajas para un monstruo, para una empresa grande y consolidada, sabemos que existe muy pequeño el riesgo. Pero si es una empresa pequeñita que se está disolviendo, pues bueno, agarra lo que te puedan dar.
Muy importante eso. Efectivamente, como bien lo comentas, maestra Fernanda Muñoz, se da y se está dando esta situación por pandemia y pospandemia. Hay que tomar en cuenta todo esto y también, como bien lo comenta nuestra invitada, es muy importante que si ustedes consideran de acuerdo efectivamente a derecho, si corresponde una cantidad mayor a la liquidación a la que yo tengo derecho y mi empresa me está dando una liquidación menor, no firmar nada y acudir entonces ante las instituciones, ante la Procuraduría, ante la Junta, ante los ahora nuevos juzgados laborales en algunos estados de la República que ya se están empezando a manejar. Muy importante tomar en cuenta, pero sí verificar efectivamente cuál sería el monto al que yo tengo derecho de acuerdo a la contratación que tuve en ese trabajo. Ahora, me gustaría que le pudieras compartir al público, maestra Fernanda, cómo se da ese despido injustificado. ¿Qué es un despido injustificado? ¿Cómo yo pudiera saber que me están despidiendo injustificadamente? Ok, pues bueno, los despidos injustificados se dan de manera no legales. Es decir, no tenemos un motivo o una motivación que genere ese despido. Es decir, si soy un trabajador que siempre llego a mí a la hora que debo de checar, es decir, no llego ni más temprano ni más tarde, simplemente yo checo a la hora que tengo que checar, ¿ok? Si soy un trabajador que cumplo con mi jornada, si soy un trabajador que cumplo con lo que establece la fuente del empleo, es decir, utilizo el material de seguridad, utilizo no sé, el casco que me solicitan, nunca llego en estado, pues, indebido, ya sea por alcohol, por enervantes, por lo que se nos ocurra, no me quedo dormido. O sea, a lo que me refiero es que en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona cuándo sería un despido justificado. Muy bien. Entonces, todos los que no están en el artículo 47 son despidos injustificados. Por ejemplo, un ejemplo de despido justificado sería realizar actos en contra de la moral en la empresa. Podemos imaginarnos 1 o 1,000,000. Realizar actos de robo, riñas, generar violencia en contra del patrón y sus familiares, mal uso de los medios que nos entregan, ya sea un coche, las herramientas, la computadora, acoso, realizar acoso contra compañeros, contra compañeras. Entonces, si nosotros no realizamos ninguna actividad que está en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, entonces todo eso sería un despido injustificado. Ya sea que nos digan, ay, es que te veo muy moreno, ay, te veo muy gordo, ay, te veo, no sé, no te veo tan machito, no te veo tan mujercita. Esos son elementos de despido injustificado. Ok, muy bien. Muchas gracias. Muy importante esto que todos lo sepan, porque sí, luego por las consultas que nos hacen a través del programa, sentimos que muchas veces tienen esa duda si fue en su momento un despido justificado o injustificado. Muchas gracias por habernos aclarado este punto. Ahora, por otro lado, y con relación a otros temas también laborales sobre las problemáticas que consideramos más comunes, tenemos una pregunta, por ejemplo, de alguien que nos hizo acerca de que si un trabajador no firma su contrato de trabajo durante los 3 primeros meses, ¿tienen derecho a una contratación de planta? Yo creo que esta es una pregunta muy común en el sentido de que hay muchas empresas a donde, tengo entendido, los contratan como de una manera temporal o provisional y donde están como en un periodo de prueba de 3 meses para ver si ya les dan como que su plaza. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, como mencionas, algunas empresas lo que hacen es firmar un contrato de prueba. Muy bien. Por 3 meses. Feneciendo estos 3 meses, si no realizas actividades directivas de administración o las que podríamos como considerar como sumamente delicadas, terminando los 3 meses, se te tiene que entregar un contrato, ya sea determinado o indeterminado. Ok. ¿Qué pasaría si nosotros realizamos actividades de dirección, de administración o delicadas? Se nos puede
aplazar esos 3 meses por 6 meses. Ahora, la Ley Federal del Trabajo nos dice, contrato prueba o no prueba, si tú entras a trabajar a un lugar y no tienes un contrato firmado o no se entregó jamás un contrato o tienes conocimiento de la existencia de un contrato, la autoridad va a presumir, es decir, va a ser una presuncional que tú cuentas con un contrato de tiempo indeterminado. Okay. El tiempo indeterminado es lo que muchas personas en México consideran un trabajo de planta. Oh, muy bien. Es indeterminado, es decir, no tienes una fecha que vaya a fenecer tu empleo. Entonces, después de tus 3 meses, te lo den a firmar o no te lo den a firmar, se da por entendido que tú ya eres un trabajador de tiempo indeterminado. Muy bien, muy bien. Entonces, esa más bien es la definición correcta, el tiempo indeterminado, que mucha gente lo conoce como como tu planta, ¿no? Okay. Sí. Y también entonces, como nos comentaba, se puede dar que exista posterior a este tiempo un contrato determinado por un tiempo de vigencia, ¿no? Sí, usualmente los contratos de prueba usualmente se dan por contrataciones indeterminadas. Es rara vez encontrar un contrato de prueba por un tiempo determinado. Porque si ya tienes una fecha en que va a durar el empleo, entonces de darle 3 meses es como inoficioso. Entonces usualmente lo manejan cuando va a ser empleos indeterminados. Pero pues también es importante como que intentar darles a entender a a las personas que nos ven que existen contrataciones por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por obra determinada, por tiempo determinado. Es decir, pues no sé, como nada más me van a contratar en Navidad porque voy a hacer un duende, o solo me van a contratar una época en lo que voy a cubrir a una mujer que se fue a tomar el tiempo que tuvo a su bebito. Nada más voy a estar aquí en lo que se construye el edificio. Entonces, son diferentes tipos de contrataciones según la actividad que vamos a realizar o según las características del empleo o la fuente del empleo. Muy bien, muy importante tomar nota de esto que nos comenta la abogada. Ahora, con relación a justo a los 3 meses, maestra Fernanda Muñoz, también gente nos ha preguntado acerca de la prestación del seguro social. Si es legal efectivamente que las personas tengan esa prestación de seguro social hasta los 3 meses de haber iniciado ese trabajo. No. Ok. No importa que sea un contrato a prueba. Día 1 trabajando, debes de tener tu seguro social. Es sí o sí. Muy importante esto, saber esta información y tomar en cuenta y exigir en este caso como trabajadores ese derecho, como bien lo comenta la maestra Fernanda Muñoz, desde el día 1 tienen ese derecho, ese acceso a la seguridad social. Muchas gracias. Ahora, con relación a la contratación por honorarios, que muchas veces también se da esta contratación por honorarios y tienen derecho, si yo soy contratada por honorarios, por ejemplo, a una seguridad social, y también me gustaría que nos pudieras compartir por qué consideras que hay muchas contrataciones vía honorarios. Ok, las contrataciones vía honorarios usualmente son de trabajadores que no tienen por qué estar en la fuente del empleo. No necesitas que esté todo el día ahí. Por ejemplo, un abogado, un contador, posiblemente una persona que se dedique a hacer estudio de mercado, un mercadólogo. Es decir, no lo necesitas tener inserto en la fuente del empleo para que cumpla con sus obligaciones. Simplemente tiene que entregar los proyectos. No hay como tal una figura subordinada como existe con un trabajador. Normalmente se conoce que los honorarios se prestan o se les entregan a las personas que cuentan con una profesión. No son obreros. Nos referimos a la palabra obrero jurídicamente o laboralmente, no obreros de que, ay no, yo no soy obrero, pero no soy de honorarios. No, obrero es decir, figura laboral empleado subordinado, o sea, sin imaginarnos así otras cosas, ¿no? Sí. Ahora, entonces, contemplando la idea de que usualmente las personas de honorarios o los trabajadores de honorarios son los que no están insertos en la fuente del empleo, simplemente trabajan bajo proyecto,
pues no, en realidad no necesitan ellos un seguro social, porque ellos pueden prestar honorarios a 1 y 1000 empresas más, aparte, sin tener ningún conflicto. Posiblemente, por no decir qué es lo que sucede, las empresas deciden contratar a los trabajadores por honorarios porque ese es un pequeño fraude. Entonces, no se debería de hacer, porque quieren como evitar cumplir con ciertas obligaciones, como el famoso seguro social, como pues otros tipos de prestaciones, pero no debería de ser. No debería de ser. Ok, sí, entonces, pero, sí, dinos. Es que la realidad, vamos a pegarnos a una realidad. En la situación en la que está viviendo México, pues casi no hay empleos. Y los pocos que hay están mal pagados y están mal condicionados. Y es una como pequeña lucha de poder entre los patrones abusivos y los trabajadores abusivos. Entonces, eso lo único que va a generar es que los trabajadores que son realmente buenos y los patrones que también son buenos terminen con un estigma. Entonces, esto es un conflicto. Es totalmente un conflicto en el cual a veces el mismo trabajador termina cediendo a decisiones que el patrón abusivo lo orilla a tomar. Entonces es de, pues si no es por honorarios no hay empleo, entonces tengo que alimentar a 3 crías, ¿no? Entonces, así pues bueno, ni modo, de eso a nada. Así es, lamentablemente, como bien dice, se dan estos abusos, pero en estricto sentido tenemos que considerar que esta contratación por honorarios es por alguna situación que esa empresa, esa organización, en este caso no me requiere a mí de tiempo completo y que aparte tengo yo esa libertad como profesionista, por ejemplo, de poder colaborar con algunas otras empresas, con algunas otras organizaciones, y si estoy contratada por honorarios no tengo derecho a esa seguridad social, y que conlleva también a que ¿tiene algún término esa contratación de honorarios, maestra Fernanda Muñoz? Pues en realidad podría ser el hecho de que lo manejen por proyectos o lo manejen, o sea, tú igual eres como un trabajador indeterminado, mientras que siga la fuente del empleo, mientras que siga el objeto del empleo o mientras que seas funcional. Ahora, hay muchos patrones que sí les dan seguridad social a los honorarios. Es que es un tema muy peculiar que la materia laboral, usualmente los patrones están aconsejados por los contadores. No tenemos ningún problema con los contadores. Mucha gente dice, no, es que los abogados y los contadores traen pique. No, no es cierto. Simplemente que, pues a veces, pues no se tiene el mismo conocimiento de la materia laboral por tomar 2 materias que por tomar una carrera como abogado, una formación jurídica y tener una especialización o tener como más elementos de conocimiento en la materia. Entonces, a veces, por eso los patrones también cometen irregularidades, porque no están bien asesorados. Entonces, yo creo que como patrón, si quieres evitarte problemas con el SAT, quieres evitarte problemas con Seguro Social y quieres evitarte problemas con la Secretaría del Trabajo, asesórate con los que realmente conocen de la materia. Sí. Así es, y evita violar ciertos derechos a los trabajadores y también cumple con tus obligaciones como empresa, como patrón. Así es. Así es. Ahora, regresando a la situación de los trabajos, también nos encontramos con varias preguntas acerca de que puede haber patrones, puede haber empresas que les hacen presentar su renuncia, que firmen esa renuncia. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar al respecto? Bueno, obviamente el patrón te pide que firmes la renuncia porque ellos no te quieren pagar la famosa indemnización constitucional, que son los famosos 3 meses. Ahora, también cuando tú demandas y se termina declarando que fue un despido injustificado, se te tiene que pagar 20 días por año. Por eso a veces están tan infladas las cuantificaciones, porque a veces los contadores cuantifican los 20 días por año cuando solo se deben de pagar cuando la autoridad declaró que fue despido injustificado. Ok. Entonces, ellos no quieren terminar pagando los 20 días y no quieren terminar pagando tus 3 meses. Entonces, de esta manera es mucho más fácil que tú estuvieras separándote de la fuente del empleo y solo te vas a ir con tu proporcional de aguinaldo, proporcional de vacaciones, tu salario. Y se acabó.
no hay más. Y en este caso entonces hay que tener mucho cuidado de que nos quieran, en este caso el patrón o la empresa, amenazar con firmar esa renuncia. Sí, muchos patrones llegan y amenazan y hacen comentarios de ese tipo, pero pues digamos, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que no te paguen porque es lo que no te quieren hacer, pues simplemente los demandas. Así es. Pero también debemos de observar unas cuestiones. Hay patrones que te dicen, fírmame la renuncia, yo te estoy entregando tu kit de baja, en el kit de baja te estoy diciendo cuánto te voy a pagar, te estoy pagando más de lo que solicitabas, te estoy pagando tus 3 meses, te estoy pagando los proporcionales, o sea, te estoy dando una cuantificación que valga la pena, pues renúnciales. Sí. Pero si te piden que les renuncies y te van a dar una bicoca, pues bueno, también sabemos que no. Y el que te quieran presionar para firmar, obviamente no, ¿eh? No, o sea, te están obligando a que renuncies a tus derechos y como les dije al principio, los derechos laborales son irrenunciables y no hay poder humano que te obliga. No, no lo hay. Muchas gracias, muy importante para todos ustedes esta información. No se dejen en este caso ser amenazados. Si consideramos que nos hacen firmar una renuncia o quieren que firmemos una renuncia y no es lo que nos corresponde, no vamos a hacer parte de esto y podemos acudir ante las instituciones, como bien nos ha comentado la maestra Fernanda Muñoz. Muchas gracias. Maestra, ya nos estamos acercando al final del programa. ¿Alguna recomendación final para nuestra audiencia, para nuestros seguidores? Pues bueno, desde un tema 1, creo que intentar ser un buen trabajador. Muy bien. Conocer tus derechos, o sea, considero que contemplando el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y diciendo, mira, mientras que yo no incurra en tal y tal, estoy a salvo. Como patrón, pues también el hecho de intentar tener una buena asesoría. Muy bien. Y observar la parte que contemplábamos, ¿no? Ya que estamos en la circunstancia de que, pues bueno, perdimos el empleo, observar si quieres un abogado de confianza privado. El beneficio de la materia laboral es que a los abogados laboralistas se les paga al final, cuando hay un laudo. Es decir, en todo el tiempo que está durando tu juicio, tú no desembolsas dinero, lo va a desembolsar el abogado por ti. Ok. Entonces, ese es como un beneficio. Sí. Y la otra opción es que te vayas con un abogado de oficio, que es un poquito más lentito, pero pues también son muy capaces en verdad, y pues son muy buenos abogados, pero pues bueno, es cuestión de tiempo. Básicamente es ese. Pues no tengo como muchos consejos más que intentar pues cumplir con nuestras obligaciones como trabajadores y como patrones. No hay más. Así es, muchísimas gracias. Bien importante todos estos puntos que nos has comentado para nuestra audiencia, para nuestros seguidores, que tomen en cuenta cada detalle que nos has hecho saber. De verdad yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Esta información sumamente útil para todos ustedes en materia del trabajo. Hay que tener mucho cuidado, no hay que dejarnos amenazar, hay que también, como bien lo dice la maestra Fernanda Muñoz, cumplir con nuestras obligaciones como trabajadores y por supuesto también cumplir con las obligaciones como empresa, como organización, como patrón. Muchas gracias nuevamente, maestra Fernanda Muñoz. Gracias. Te agradezco mucho. Y muchos saludos para todos ustedes. Yo los espero la próxima semana en una emisión más de su programa Por la Derecha por Anesma Networks. Muchas gracias, maestra Fernanda Muñoz. Muchas gracias. Muchos saludos.